Bien, ¿me escuchan, verdad? ¿Aló? Sí, profe. Ah, perfecto. Ya, entonces lo que estábamos definiendo, que existe, cuando se aplica una fuerza hay una cierta tendencia a que el cuerpo gire respecto de un eje. Entonces lo que yo tengo que vigilar es que no gire y que las fuerzas externas que estén actuando sobre él, la suma de las fuerzas, sea cero. Por eso se define el torque como la tendencia al giro. Y es un vector y se define como el A cruz B, ¿se recuerdan? Ahora es F cruz R, donde F es la fuerza aplicada y R es el vector de posición respecto de un cero donde se aplica la fuerza. Y eso es F por R por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Y esto es una cuestión referencial. El torque es positivo si la fuerza hace girar el cuerpo en sentido antirreloj. Y el torque va a ser negativo si hay una fuerza que hace girar el cuerpo en sentido las manecillas del reloj. Eso es referencial porque algunos autores se lo definen en sentido contrario. Lo que para nosotros es negativo, para ellos es positivo, y para lo que para nosotros es positivo, para ellos será negativo. Entonces hay que ponerse de acuerdo y ese va a ser nuestro criterio. Entonces, yo para asegurarme tienen que haber algunas condiciones de equilibrio. Está una condición de equilibrio translacional y rotacional. Y la dinámica de un cuerpo rígido, el equilibrio de un cuerpo rígido dice, para que un cuerpo rígido esté en equilibrio estático, se debe cumplir dos requisitos fundamentalmente llamados condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio translacional dice que la suma de todas las fuerzas, esto quiere decir que la suma de todas las fuerzas debe ser igual a cero. Y como las fuerzas son coplanares, la suma de las fuerzas en el eje X y en el eje Y debe ser igual a cero. Y además evitar el giro. Para eso, ¿cierto? Me aseguro con que la sumatoria de los torques debe ser igual a cero. Es decir, la suma de todos los torques debe ser igual a cero, teniendo el criterio de que si lo hace girar en sentido reloj o en sentido antirreloj. Entonces el torque, los efectos de una fuerza no solamente están determinados por su modo, dirección y sentido, sino también con el punto de aplicación de la fuerza. El torque es la tendencia de una fuerza a producir un giro de un cuerpo. Matemáticamente ya sabemos que el torque es la fuerza por la distancia al punto de giro por el seno del ángulo. Alfa es el ángulo que forman los dos vectores, F es la fuerza aplicada al sistema internacional Newton, y D es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de giro, que se mide perpendicularmente a la dirección de la fuerza en metros. Por lo tanto, ¿cierto? También se le denomina brazo de la palanca. En la figura se representa por la letra R. ¿Y qué se mide el torque? Se mide en newton por metro. Más adelante, en otro contexto, ¿cierto? En el contexto de la energía, en el contexto del trabajo mecánico, el newton por metro es joule. Pero cuando tú estás trabajando con el torque, lo dejas expresado en esa condición, newton por metro. Entonces aquí tenemos... ¡Hola, Anita! ¡Ya! ¡Para! Oh. Me sobresaltó. Revisen los micrófonos. Aquí tenemos el torque máximo, tenemos una puerta que está siendo mirada por un dron desde arriba. Tenemos dos fuerzas que están siendo aplicadas, uno entre la puerta y el otro en un extremo, la fuerza FA. Entonces tenemos distancia R sub B y R sub A para la fuerza F sub A. Entonces el torque máximo, el torque sobre la puerta lo realiza la fuerza perpendicular y que está a mayor distancia del eje de giro, es decir, ¿cuál es mayor torque? Esta que está acá, porque el brazo es, si bien es cierto, las dos fuerzas son de igual magnitud, pero por hecho de que el brazo o la distancia al giro, esta es la bisagra, el gone de la puerta, yo, ¿cierto?, puedo abrir o cerrar la puerta con mayor facilidad que la persona que está haciendo la fuerza aquí a alguna distancia. El torque es máximo, ¿cierto?, para un valor máximo de distancia. Aquí tenemos la puerta
tenemos el vector de posición, tenemos una fuerza que está en un cierto ángulo y ahí tenemos la componente perpendicular. Ese es el eje de rotación y este es el punto de aplicación de la fuerza. Entonces aquí también tenemos el caso que yo estoy haciendo una fuerza en algún ángulo y eso la descompongo en una componente paralela al plano de la puerta y otra perpendicular. Esta no realiza torque, porque está en la línea de acción. ¿Ya? Solamente empuja la puerta hacia la bisagra o trata de sacar, ¿cierto?, la puerta de la bisagra, pero no produce torque, porque esta es la que produce torque, el giro. Entonces la ubicación del eje de rotación, cuando un objeto está en equilibrio, no importa dónde se ubique el eje de rotación para calcular el momento de torsión o torque neto, la ubicación del eje es arbitraria. Entonces otra consecuencia aparece el centro de gravedad. Una de las fuerzas que se deben ser consideradas al tratar un cuerpo rígido es la fuerza de gravedad que actúa sobre el cuerpo, y es lo que se llama el centro de gravedad. Para calcular el momento de torsión debido a la fuerza de gravedad o peso del cuerpo, se considera que todo el peso está concentrado en un solo punto llamado centro de gravedad. Nuestro centro de gravedad estaría a la altura de nuestra guatita, a la altura del ombligo más o menos. Ese sería nuestro centro de gravedad. Por ejemplo, si un objeto cuelga de un punto P, cualquiera perteneciente a él, lo más probable es que se balancee unos momentos para luego quedar en reposo. Esto ocurre porque su peso, la fuerza vertical que actúa sobre el centro de masa del objeto, no está alineado verticalmente con el punto pivote, P. ¿Ya? Aquí está el punto pivote y ahí está el centro de masa. ¿Se da cuenta? Entonces no está centrado en torno al punto en el cual el cuerpo puede girar. Y se produce un torque que genera la rotación del cuerpo en las situaciones A y B. Aquí está el punto y aquí está el centro de gravedad. Dicha rotación finalizará cuando el cuerpo se encuentre en equilibrio rotacional, condición que se presenta cuando el centro de masa se encuentra exactamente en la línea recta vertical que pasa por el punto pivote, que sería la situación C. Ahí está el punto pivote y pasa ese punto, el centro de gravedad pasa justamente por él, por lo tanto se produce un equilibrio. En este caso, ¿cierto?, lo que hace es una especie, ¿cierto?, de movimiento y oscila respecto de algún punto. Ampliando la memoria, el centro de masa es el punto de un objeto que actúa como si toda la masa del cuerpo estuviera aplicada en él. Si el objeto es demasiado grande, como un planeta, la aceleración de gravedad de todos sus puntos no es la misma y el centro de gravedad no se encuentra en el mismo punto que el centro de masa. Sin embargo, cuando un objeto es relativamente pequeño o la aceleración de gravedad es uniforme, se puede aceptar la idea de que su peso actúa sobre el centro de gravedad del mismo, por lo que se desprecia la diferencia de posición entre ambos centros, entre el centro de gravedad y centro, ¿cierto?, centro de masa. Y por lo tanto se van a generar tres tipos de equilibrio. Un cuerpo se encuentra en equilibrio estable si al apartarlo levemente de su posición de equilibrio vuelve a encontrarla por efecto de la gravedad. Esto ocurre cuando el centro de gravedad se encuentra debajo del punto pivote, por ejemplo la situación A. Entonces aquí tenemos la situación A, el equilibrio es inestable, la primera situación, y la situación B, ¿cierto?, que sería el equilibrio inestable, se produce cuando al apartar el cuerpo levemente de su posición de equilibrio, este se aleja aún más de ella que por efecto de la gravedad. Esto ocurre cuando el centro de gravedad está por sobre el punto pivote, en el ejemplo B. Y el tercero, ¿cierto?, es un equilibrio indiferente cuando se produce en cualquier posición como el ejemplo C. Entonces tenemos un equilibrio estable, un equilibrio inestable y un equilibrio, ¿cierto?, indiferente. Entonces con esas condiciones aquí aparece una serie de ejercicios que yo he puesto para que los hagamos ya en cuestión. Pero como ya el tiempo es corto, ¿cierto?, le estoy mostrando este PPT. Y aquí fíjese bien la hora, 1:15 de la mañana, 2:52. Estuve trabajando esta tarde para tenerle a ustedes esta información,
Así que para que le saquen provecho mientras tanto, voy a subirlo más ratito con los videos. La próxima semana no tenemos clase, ¿verdad? ¿Aló? No, No, profe. profe. Ya. Entonces yo les voy a subir estos PPT. No, profe, la clase. Ya, ok. Les voy a subir estos ejercicios, están resueltos, fíjense bien. Ahí está el diagrama cuerpo libre, están las ecuaciones. Ahí tenemos otro problema, ¿cierto? Del torque. Ahí tenemos otro problema. Están los diagramas cuerpo libre, la fuerza y está su resolución. Ahí tenemos otro problema con la fuerza y las ecuaciones para poder resolver el problema. Acá tenemos otro problema, que es la persona, ¿cierto?, que tiene extendido, tiene una esfera de 0 de 5 kilos y hay que determinar el momento del torque, ¿cierto?, respecto a algunos puntos, como son el codo, el hombro y la muñeca. Ahí tenemos una barra, también, ¿no es cierto?, para poder generar una gimnasta que se encuentra sobre una viga. Ahí están las ecuaciones, está el diagrama cuerpo libre y están resueltos los problemas. Ahí tenemos dos niños que están sobre una barra y hay que saber las reacciones. Aquí tenemos una persona, ¿cierto?, que tiene una masa y hay que determinar la fuerza ejercida por los músculos del bíceps. Aquí tenemos una persona que está con el músculo de la espalda, ¿cierto?, es el pivote y aparecen los diagramas cuerpo libre y ahí está la resolución. Aquí tenemos uno propuesto, ¿cierto?, una persona que tiene suspendida una pierna, como se indica en la figura, está el centro de gravedad, está la articulación de la cadera, eso está inmovilizado, y hay que determinar, ¿cierto?, calcular la masa que yo necesito colgar, ¿cierto?, para que esto esté en equilibrio, esté en forma horizontal. Y ahí están los torques y la suma de los torques en cuestión. Aquí tenemos también la inserción de saber, ¿cierto?, ¿cuánta masa podría sostener una persona con un músculo que ejerce 400 newton? Ese músculo que está ahí. Y ahí tiene entonces varios problemas. Todos estos problemas que están aquí están resueltos. Yo se los voy a subir para que usted los tenga y los pueda estudiar durante esa semana, cuando tenga tiempo. Y si tiene alguna duda, me la hace saber. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a llegar hoy día hasta acá, chiquillos también. Vamos a llegar hoy día hasta acá, ¿pues les parece o no? Entonces hoy día avanzamos lo que era las leyes de Newton, la dinámica, ¿cierto? Las características de él, resolvimos algunos problemas, y luego vimos lo que era la estática y el torque, la sumatoria de las fuerzas igual a 0 y la sumatoria de los torques igual 0, para evitar que esto gire, y las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. Entonces, situaciones como estas usted se puede ver incorporado en algún momento. Por ejemplo, si usted tiene que hacerle una terapia a alguna persona, ¿cuál es la cantidad de carga máxima que yo debería tener para poder reforzar algún problema en el codo, algún músculo, etcétera, etcétera? O si esto se tiene que entablillar y mantener suspendido una persona con esas características, ¿cierto? Y colgarle una cierta masa para que esto esté horizontal. Ya. ¿Llegamos hoy día hasta acá, chiquillas? ¿Aló? Sí, profe. Ya, Ya. profe. Muchas gracias, que estén bien. Ahora, Profe, dígame. una consulta. ¿Para cuándo va a quedar la prueba? Mira, yo creo que la próxima semana no puedo hacerla. Tendrá que ser a la siguiente. Pero yo creo que la clase siguiente, la del receso, vamos a hacer más ejercicios y ahí vendría la prueba la próxima semana para prepararla. Ah, ya. O sea, Ya. Gracias, profe. yo lo que te voy a pedir Ya, profe, es que gracias. todo este material que yo te pasé ahora, tú lo puedas visualizar, lo puedas ver, estudiarlo desde ya, y seguramente van a surgir dudas, entonces ahí aclaramos dudas y con eso quedamos listos para la prueba. Ya, profe. Entonces la Gracias. próxima semana tienen que ahora ustedes tomar esto y estudiar, avanzar un poco.
¿Listo? Ya que estén bien, cuídense. Ya, profe. Chao, chao. Sí, profe. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, Cuídense. chao, gracias.